La historia de Guatemala se remonta a la época prehispánica. Posiblemente en esta época, alrededor del año 3000 a.C., lleguen los primeros grupos olmecas a la parte sur del país. Posteriormente llegaron otros grupos étnicos, lo mismo a la parte sur del país. Posteriormente llegaron mayas y otros grupos más. Ahí empezó toda la época prehispánica. Luego, pues claramente se da el periodo clásico, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico maya. Una vez que inició el periodo posclásico en la historia de estas tierras, pues claramente estando en tierras altas del país, en tierras altas del altiplano, pues claramente en el año de 1524 se da la época de la conquista, época colonial, a partir de 1524. De ahí, pues claramente se da la fundación de las ciudades españolas o las capitanías generales, y eso se da a partir de 1524, cuando se asenta la primera capitanía general en Iximché o Tecpan, Guatemala. Posteriormente, pues a la destrucción de Iximché, tenemos también hacia 1527 la fundación de Almolonga por don Jorge de Alvarado el 22 de noviembre de 1527, y posteriormente esta ciudad se destruye, la segunda capitanía se destruye con una luz de lodo y piedra que bajaron del volcán de Agua. Eso sucedió en 1541. Y luego pues se da el tercer asentamiento español, que sería la capital más importante, conocida como la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy día llamada la Antigua Guatemala, a partir de 1543, y es hasta 1773 cuando es destruida por el terremoto de Santa Marta. Eso cambia completamente el destino de la ciudad, y 3 años posteriormente es trasladada a lo que hoy conocemos como el Valle de la Ermita, el Valle de las Vacas, que hoy sería la ciudad de Guatemala a partir de 1776. Allí pues tenemos la fundación de estas 4 importantes capitanías. La fundación de las capitanías fue obviamente una forma importante del gobierno español de poder tener control sobre los países conquistados en esa época, desde Guatemala hasta Costa Rica. También México, que fungió como virreinato, ¿no? Luego, pues, la conquista, durante todo ese periodo, pues desde 1524, y luego, pues, el papel sumamente importante que jugó la Iglesia en la catequización de los indígenas, desde la llegada de los españoles hasta siglos después, cuando se dan las últimas conquistas en el norte del país, en el Petén básicamente. Y bien, ya pues es la Iglesia la encargada de la evangelización de todas estas, todos estos grupos étnicos. Luego pues también se dan las artes, tenemos claramente en la época colonial los gremios y cada una de los trabajos importantes que se hicieron durante toda esa época, ¿verdad? Como la escultura, la arquitectura, la pintura, ¿verdad? Que fueron muy importantes durante la época de la colonia. La Universidad también de San Carlos jugó un papel importante en la educación del pueblo antigüeño en ese momento, del pueblo de la ciudad de Santiago de Guatemala. La universidad fue fundada en 1675 y fue una universidad pontificia, fue una universidad que estaba pues en manos de los jesuitas, básicamente los jesuitas. Todos los centroamericanos que quisieran estudiar tenían que venir hasta Guatemala, que era la capitanía general de Centroamérica. Y pues claramente durante esa época, desde la época de la colonia, pues se da un mestizaje muy fuerte. Pues ahí ya tenemos mestizos, tenemos criollos. Los criollos eran básicamente los españoles nacidos en América, y pues se da un fuerte mestizaje en toda esa época de la colonia. Pues también cabe destacar en esa época pues los defensores de los indígenas. Entre ellos pues está Fray Bartolomé de las Casas,
También está Francisco Marroquín, que fue el primer obispo de Guatemala, que fue defensor también de los indígenas y creador del Colegio Tridentino y la Universidad de San Carlos. Claramente, este primer obispo, Francisco Marroquín, ya no vio la Universidad de San Carlos porque él falleció pues poco antes de la fundación de esta universidad. Entonces, pues ya luego, pues después de la fundación de la Cuarta Capitanía, podemos decir que ya en 1821 y tal vez un poquito antes de 1800, más o menos 1810, empiezan los aires de independencia, 1811, y así sucesivamente empiezan los aires de independencia. Esto, pues de alguna forma, pone al virreinato mexicano, de alguna forma, anuente a la situación que Centroamérica quería independizarse, y lo hace a través del virreinato mexicano. Es así como en 1821 se da la independencia de Centroamérica. Después de la independencia se da una anexión a México que tarda muy poco tiempo, y esta es disuelta, ¿verdad? Entonces, en Centroamérica, pues obviamente Guatemala había sido capitanía general, pero en Centroamérica cada quien quería llevar agua a su molino, y entonces así pues cada gobernante de Centroamérica quiere trasladar el poder a su país. De esa forma lo hizo el presidente de la República, el presidente de la Federación de las Repúblicas Centroamericanas, Francisco Morazán, que era hondureño, quiso trasladar el gobierno a su país. Buscando tal apoyo, pues lo hace hacia Costa Rica, pero los ticos lo fusilaron. Entonces, después del fusilamiento de Morazán, pues obviamente se acaba la pugna que existía entre los países de Centroamérica. Guatemala prefiere crear la república, y lo hace el 21 de marzo de 1847, y así nace la República de Guatemala, y se acaba la pugna que existe entre los territorios de Centroamérica. Luego, pues, viene la Revolución de 1871, que también es otra situación política difícil que vive el país, y pues entramos también en los gobiernos liberales, ¿verdad? Y hablamos de Granados, Miguel García Granados, de don Justo Rufino Barrios, de Miguel Reina Barrios, que ya pues son todos gobiernos liberales. Y pues es así como todos estos presidentes viajan mucho a Europa y traen consigo pues estilos de la época hacia Guatemala. Así nace la Reforma hacia 1860, creada por el entonces presidente María Reina Barrios, que fue sobrino del presidente Justo Rufino Barrios en esa época. Y es así como se crea la Reforma. Bien, también pues puedo mencionarles el caso de Belice. Belice es un tema bastante difícil porque el tema de Belice es una concesión territorial entre la corona española y la corona inglesa, por lo cual el territorio de Belice es dado como concesiones territoriales para la extracción de maderas preciosas. Entonces, poco a poco los beliceños, o realmente los ingleses, se van de alguna forma estableciendo, aunque ellos tenían estatutos, normas y todo para qué hacer y no hacer dentro del territorio de Belice. Algunas cosas pues obviamente se respetan, pero muchas de esas no se respetan. Con lo cual se hicieron dos concesiones territoriales. La primera fue por 1886 kilómetros cuadrados. La segunda concesión fue por 3.040 kilómetros cuadrados, y es así como se llega hasta 1823, cuando se termina la segunda concesión de ese territorio, la segunda concesión del territorio de Belice. Entonces, realmente la corona española deja independientes las tierras centroamericanas y no resuelve el caso Belice.
Entonces es un problema porque claramente la corona no resolvió el problema y deja a los ingleses dentro del territorio. Cuando el nuevo gobierno en Guatemala toma el poder, entonces los ingleses pues obviamente están anuentes a lo que pasa en Centroamérica, pero no les interesa realmente porque la corona española no les pidió dicho territorio. Entonces cuando se asentó el primer gobierno, después de la independencia, pues obviamente se les reclama, se les pide pues que entreguen ese territorio y no lo hacen, ¿verdad? Porque realmente ellos de alguna forma responden que el territorio fue dado en concesión por la corona española y no por el nuevo gobierno. Y es así como los ingleses se quedan dentro del territorio de Belice. Ese es un caso pues, que está en corte internacional desde hace más de 200 años. El caso de Belice para los guatemaltecos pues, es un caso pues, muy especial, pero sabemos que los ingleses a donde han llegado, pues obviamente a algunos países que han estado, como en Argentina, en el caso de Islas Malvinas, y también entre África y España, en el estrecho de Gibraltar, pasa lo mismo. Entonces son casos bien difíciles de resolver. Y ahora pues la Corte Internacional tiene 5 años para resolver este caso. Posiblemente pues llegará a algo la Corte Internacional. Bien. La Revolución del 44 es otro caso interesante porque el 20 de octubre de 1944 se termina con el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, que gobernó el país de 1930 al 44. Y Jorge Ubico, al igual que muchos gobiernos, pues obviamente tuvo muchos problemas, pero también se pagó la deuda externa. Entonces Guatemala se quedó con un déficit cero con el extranjero, ¿verdad? La deuda se pagó, quedó pues oro en el sistema bancario, ¿verdad? Como respaldo a la moneda. Y durante la administración del presidente Ubico se hicieron edificios importantes como el Palacio de Gobierno, como el Correo Nacional y otros edificios públicos importantes. Pero entre ellos el más importante yo creo que fue el Palacio de Gobierno. Del 39 al 44 se hizo el Palacio de Gobierno en la ciudad de Guatemala, siendo este uno de los edificios neoclásicos renacentistas franceses más interesantes del país, ¿verdad? Ya que su construcción a cargo del ingeniero Rafael Pérez fue una magnífica construcción, una obra de guatemaltecos, de artistas, de artesanos y todo un grupo especializado cada uno en su área para poder hacer tan magnífica obra. Entonces el Palacio de Gobierno fue uno de los palacios más bonitos que se hayan construido en Centroamérica. Pues claramente tuvo un costo de $2.800.000, se construyó en 4 años y pues es de color verde, como un color natural de la piedra, ¿verdad? Pues esta revolución, que se celebra hasta hoy día como parte de la historia del país, pues terminó con el gobierno de Jorge